Para muchos la distancia generacional es evidente. Para otros, la experiencia junto a la innovación genera pactos. En esta constante lucha por el cambio, nos encontramos en el punto de tener 4 generaciones trabajando en un mismo entorno. Pero ¿cómo hacer para tener un equilibrio en estas generaciones del siglo pasado y los millennials? Por ello, este es su tema a tratar a fondo. A fondo, con Carla Insunza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa a fondo. 4 generaciones que estamos en el mismo campo, jugando, pero tenemos brechas, tenemos alianzas, nos estamos poniendo de acuerdo, sí, no, y en qué sí nos estamos poniendo de acuerdo. Por eso este tema es algo que tratar y para eso tengo muchísimo gusto de presentarles a nuestros invitados que aparte representan generaciones diferentes. Entonces, doctor Gustavo, ¿cómo estás? Qué placer tenerte. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar aquí y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Señor Vicente Gutiérrez, qué placer. Gracias, muchas gracias por la invitación, Carla, y esperemos que el auditorio esté contento con esto. Así será, se la van a pasar muy bien seguramente. Yamil Álvarez, muchísimas gracias, aparte vienes de Puebla, entonces gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, Carla, va a ser un muy buen debate. Estoy segura de eso. Pues bueno, vamos a empezar. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la verdad es lo que la mayoría ve, pero que esa mayoría puede cambiar de opinión a lo largo de la historia. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Estamos cambiando esas verdades por la historia? Señor Vicente. Yo creo que quien está cambiando ciertas verdades es la tecnología. ¿Qué? Yo creo que es la que nos ha venido a revolucionar pues, a nivel global, ¿no? En todo el mundo. Hemos estado platicando de repente en algunas mesas donde los que somos del siglo pasado, pues teníamos otro tipo de referencias. Hoy en día pues ya existen los celulares, las redes sociales, etcétera, y esto ha venido realmente a revolucionar las mentes, las conductas y las acciones de los seres humanos. Y entonces se vuelve más competitivo, tienen que estar mejor preparados, una disposición al cambio absoluta, porque ahora el cambio es vertiginoso, ¿no? Tal vez antes era mucho más lento, y hoy por hoy ya lo vemos en la tecnología, sale un nuevo producto, etcétera, y va cambiando. Entonces, estas nuevas generaciones están ya más equipadas como para entender rápido e insertarse en mucho el más cambio. rápido. Pero a ver, Yamil, platícame algo. También en otros factores estamos con este problema de que nos catalogan que somos intolerantes a la frustración, que la parte que estamos recibiendo de generaciones previas, como la familia, la sociedad en general, la rechazamos, ¿no? Que nosotros estamos en otro punto. ¿Qué está pasando entonces? ¿Estamos recibiendo o estamos rechazando? Mira, yo creo que es en parte las dos. Yo creo, insisto, y estoy muy de acuerdo en la opinión de Vicente, la tecnología es un factor clave. Sin duda, con un clic estamos enterados de lo que pasa en todo el mundo y eso da pie al cambio social y a que conozcamos las condiciones laborales de todos lados y que muchas veces conocemos la parte bonita. Entonces, cuando acá vienen y nos presionan, nos sentimos agredidos de algún modo. Pero en parte yo siento que es parte de adaptarse a una sociedad. Digo, estamos entrando nosotros al campo laboral, estamos llegando, queriendo innovar, pero también nos estamos enfrentando a lo que ya está hecho y no podemos llegar a cambiarlo de tajo. Entonces, obviamente siento que raspones, pero siento que es como un escalón para llegar a que estemos ya todos de acuerdo. Gus, tú que estás del otro lado como profesor y que justamente percibes a los jóvenes de una manera diferente, ¿tú qué sientes que es lo que estamos pensando ahorita? Buena pregunta, fíjate que la labor como un docente te permite precisamente posicionarte en el sentido de la observación, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver cómo interactúan las personas que vienen, en este caso de generaciones más recientes que la mía, ¿no?
me doy cuenta de que hay diferencias también. Entonces, lo que yo he visto es que dentro del debate que se ha generado, se tiende a estigmatizar, se tiende a poner etiquetas, ¿no? Que si esta persona le gusta el reggaetón, que si a esta persona... Bueno, es parte de la pluralidad, pero todos, al fin y al cabo, los van metiendo en este tipo, lo que estamos diciendo, en la catalogación, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos les llaman millennials, ¿no? A otros les llamábamos la generación X, baby boomers. ¿Y ahora qué viene? Los centennials, ¿no? Hay que ver cuál ha sido el discurso y lo que hemos generado como sociedad para ver cómo estas personas ahora van interactuando. Es decir, cada quien tiene sus gustos musicales, sexuales, de lo que sea, ¿no? Pero hay que ver cómo eso entra en el conjunto de la diversidad, que al final y al cabo pues, es lo que compone a la gran masa del país, ¿no? Una masa crítica, una masa que está todos los días ávida de información. Esa es una cuestión que nos diferencia, ¿no? De épocas pasadas, la inmediatez. Y es verdad, esto ha traído consecuencias en cómo nos comunicamos, en cómo nos comportamos. Ahora vamos entrándole al debate de ver cuáles han sido esas consecuencias. Pero a ver, Vicente, platícame algo. Ahorita Gustavo comentaba cuestiones de diversidad sexual, ciertos temas que antes, a mi punto de vista, existían, simplemente eran un poco más tabú. Entonces, ustedes como generaciones pasadas, ¿cómo perciben que estos temas para nosotros ahora sean un día a día, un constante y un normal? Bueno, yo podría hablar por mí, más Claro. que por las generaciones pasadas, pero me parece que quien no se actualiza, no importa su edad, no importa la actividad a la que se dedica, está muerto. Es decir, se avejenta. Finalmente, yo que ya soy de la tercera edad, pues no necesariamente quiere decir que, ¿no? O sea, depende de tu actitud hacia la vida, hacia la familia, hacia los amigos, depende de el deseo que sigas teniendo de producir, de aportar, etcétera. Y de tal manera que yo creo que hay que ver todos estos cambios como una consecuencia de eso, de esa tecnología. Ciertamente yo diría que antes a lo mejor eran ciertas personas más hipócritas, ¿no? Hoy ya está más abierta a la diversidad sexual, ¿qué tiene? Cada quien es dueño de su propia vida, cada quien en su hogar obtuvo los valores, los principios, la educación, y en la universidad, en las prepas, en fin, todo eso, pues es el entrenamiento para pues abrirse paso en la vida y poder ser gente de bien, productiva. Y además, esa juventud divino tesoro, que es la que nos enseña a todos, y todos los que estamos dispuestos a aprender, porque aquel que diga que ya aprendió todo, está muerto. O sea, si toda la vida se aprende, en ese momento esa juventud está dispuesta a tomar riesgos, a abrirse paso, porque no les queda además de otra. Pero dices que nos abrimos paso y que tomamos riesgos, pero también estamos catalogados como una generación muy irreverente, porque esas instituciones que antes provocaban un respeto, llamémoslas políticas, religiosas, e incluso instituciones como la familia, ya no es igual, ya no las tratamos igual, incluso las hemos rechazado, si hablamos un poco de política y de religión, ya no los vemos igual. ¿Somos una generación irreverente, Yamil? Mira, yo pienso que si vemos como irreverente a cuestionarse, somos completamente irreverentes. Somos una generación que por este mismo acceso a la información que tenemos ilimitado, nos cuestionamos todo y ya no vamos a preguntarle nada más a nuestros papás o al sacerdote de la iglesia, o ya tenemos información en internet que puede ser de la UNAM, puede ser de Oxford, puede ser de donde sea y en unos cuantos clics. Entonces yo pienso que todos nos los cuestionamos, encontramos la información y tenemos mucho mayor apertura, porque no encuentras una cosa, buscas un tema y te salen miles de resultados. Entonces leemos de todo, conocemos de todo y tenemos ya un juicio. Yo siento que somos una generación, no digo que no hayan tenido un juicio, claro que lo tienen, me refiero a que nosotros somos una generación que somos más independientes a la hora de crear un juicio, como que tomamos de todos lados para poder hacerlo. Y tenemos la capacidad de análisis, porque la información yo no dudo que la tenemos, y tenemos acceso a ella, a toda la que queramos, pero la sabemos analizar. Yo creo que precisamente esto es lo que ha sucedido con la apertura tecnológica, ¿no? Antes uno cometía, por ejemplo, deslices, errores,
pues porque no tenía acceso a cierta información, ¿no? O pues porque simple y sencillamente no se nos pegaba la gana buscarla. Pero ahora la situación que yo veo es, tenemos un exceso de información, tenemos tanta información, pero eso no quiere decir que nosotros sepamos cómo interpretar esa información. Ahora, yo creo que el debate va todavía más allá. En la cuestión organizacional, y creo que ese es uno de los motivos por los cuales este país en este momento está sufriendo ciertas dislocaciones sociales. ¿A qué me refiero con esto? Hay un estudio de Samuel Huntington que es muy importante, que habla sobre el institucionalismo. Anteriormente, las organizaciones sociales, en el caso de México, pues no había un gran margen como para discutirlas, para cuestionarlas, ¿no? Pero pasamos en un momento en el que de repente empieza mucha apertura en los medios de comunicación y todo el mundo nos creemos los jefes de un debate, ¿no? O los que sabemos en un debate. Nosotros somos los que queremos participar en un debate, queremos que nos respondan a través de las redes sociales. Cuando nos favorece, cuando no nos gusta. Lo rechazamos. ¿No? Exactamente, claro. Nos rechazamos, vamos segmentando la información que a nosotros nos va convenciendo y la que no, pues se la dejamos a. O sea, a los somos que no. hasta selectivos. Estamos si me muy gusta, me lo selectivos. quedo, si no me gusta, lo Ahí te va. lo paso. Pero esto es lo importante de lo que está sucediendo. Pasamos de esa sociedad oscurantista, si lo quieres ver de esa forma, a una sociedad en la cual todo el mundo opina, pero el problema de las instituciones, y creo que esto es lo que está sucediendo. Vamos a ver, tenemos una sociedad que va caminando en este sentido, ¿no? Mejor de este sentido para acá, ¿no? Entonces la sociedad va caminando aquí, pero las instituciones no van a la par. No van a la par. Las instituciones les ha costado trabajo entender cómo es este nuevo dinamismo y ese es el problema que tenemos en este momento, al menos en este país. Y en Estados Unidos yo creo que también es evidente, ¿no? Instituciones, un tema que tenemos que tratar, que vamos a tratar en el siguiente bloque, lo vamos a manejar con las instituciones políticas. Vamos a ver qué está pasando en la política entre los millennials, las generaciones pasadas y cómo estamos recibiendo estas elecciones para este año. Vamos a un corte y ahorita seguimos discutiendo con esto. Bueno, dicen que en estas elecciones los que vamos a decidir el voto van a ser los millennials, que somos ese punto clave para estas elecciones. Pero también por otro lado hay un rechazo o un activismo de forma muy directa en la política. Usted como persona que siempre ha estado en la política, ¿cómo ve a los jóvenes? ¿Cómo la recibimos? Bueno, de mi vida profesional, el 80% siempre ha estado en la iniciativa privada y solamente un 20% en la política, que es como una afición. Pero yo quisiera, antes de entrar, comentar un poco sobre el tema irreverente, porque me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué decía mi mamá de mí cuando yo tenía la edad de ustedes? Pues que éramos una generación irreverente. Entonces es todo comparado con. Sí, claro. ¿No? Entonces, la época del rock and roll, ¿no? ¿Qué decían los papás de esos jóvenes que estaban metidos con los hippies, la época del rock and roll? Claro, cada todo movimiento eso? que ha tenido Decían cada que eran generación. súper irreverentes. Claro. Entonces, realmente yo creo que no es así. Yo creo que cada generación se tiene que comportar conforme a las circunstancias que tiene en ese momento, a sus valores, principios, pero además a su entorno, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido hay que verlo siempre con mucho, por lo menos en mi caso, yo tengo una hija, tiene ya 32 años, está casada, pero si mantiene uno el respeto digamos, de mayor, o de los que somos del siglo pasado, a los que ahorita tienen la enorme oportunidad y responsabilidad de salir adelante y generar futuro para nuestro país o para el mundo a nivel global, si mantenemos un respeto, entonces yo creo que las cosas se van dando. Por ejemplo, bueno, mi hija tiene un año de casada y ¿cuántas veces no vemos, por ejemplo, que los papás le están diciendo a los hijos, oye, ¿ya para cuándo? Ya quiero ser abuelo. No, espérate, respeta. Y en la medida que mantengamos ese clima de respeto, entre todos vamos a vivir más a gusto, más contentos y vamos a estar más identificados. Ahora, Política, ¿qué pasa al- con esa parte? yo creo que aquí los millennials y los jóvenes en general a veces desaprovechan las grandes oportunidades que tienen. Se dice ciertamente que habrá 30 millones, 40 millones, incluso que se incorporan, que van a cumplir 18 años, que ya tendrán su credencial de elector y irán a votar.
Pero si vemos las estadísticas, de ese 100%, ¿cuánto realmente vota? Es muy poquito. Y entonces dejan espacios. Y bueno, lo vimos en Inglaterra, ¿no? O sea, los viejitos, los de 40 años para arriba y tal, son los que decidieron el futuro de los jóvenes, porque los jóvenes fueron ausentes. Pensaron que esto se iba a dar solo y por sí mismo, y en otros países, incluyendo a Trump. Ausentes en las urnas, claro, porque sí estaban muy activos en las redes sociales quejándose. Y en ese momento no fueron a votar. Igual con Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la juventud de hoy tiene que jugar con mucha responsabilidad su rol. Pero además hay diferentes juventudes. Porque hablamos de, por ejemplo, ustedes son jóvenes que tienen la enorme oportunidad por diferentes circunstancias, y qué bueno que así sea, de tener una perspectiva de poder haber accesado y seguir accesando a la mejor educación del país o del extranjero. Pero a ver, ¿y qué pasa con los jóvenes campesinos? Ese es un buen punto. Creo que tenemos una visión, y somos pocos esos privilegiados, tener una visión global, justamente por cuestiones económicas, ¿no? Pero, a ver, marketing político, ¿cómo llegamos a esos millennials que están fuera de este alcance? Es un verdadero reto, ¿no? Yo creo que lo importante no es en este momento solamente verificar cuáles son las intenciones de voto de ciertos segmentos de estos denominados millennials, o ya también los centennials que van a empezar a votar, ¿no? Aquí lo importante, y es lo que yo estoy verificando, es cómo ciertas teorías que se crearon en los años 60, la de Lipset y Rockham, Almond y Verba, bueno, hay dislocaciones sociales, ¿no? Porque precisamente lo que estábamos diciendo, no es lo mismo como vea su realidad en su entorno, lo que está viviendo una persona que vive en una ciudad con estas características, pero esto se ve también, ¿no?, en otros países, o sea, llámese la India, llámese China, llámese como sea, incluso donde no hay democracia, ¿no? Pero la situación es cómo percibe la gente joven su entorno, ¿no? Porque eso nos va a dar las claves para entender realmente de qué es lo que están padeciendo y qué es lo que no les está gustando dentro del debate que se dé. Ahora, lo que decíamos hace rato es una cosa muy importante. Las instituciones, al menos en la parte del mundo democrático occidental, están pasando por un proceso, por un tamiz muy específico. Grandes pruebas. Unas grandes pruebas, efectivamente, Vicente. Y una de estas pruebas es, por ejemplo, a ver, nosotros hablamos de valores democráticos, ¿no? Queremos que la sociedad acepte la diversidad. Queremos muchas cosas, pero cuando estamos viendo que hay partidos políticos, al menos en Europa muy definidamente, que no aceptan esa diversidad, y que si hay jóvenes que votan por esas opciones políticas, lo que estamos viendo es que también hay una serie de antivalores que siguen por ahí, ¿no? Siguen por ahí haciéndole ruido a las sociedades, y uno de esos casos, vamos a ponernos en el caso nada más de México, es ver cómo funcionan los partidos políticos, cuáles son sus discursos y lo que hacen en la realidad, ¿no? Porque una cosa es decir que seamos leales a una nación, que seamos muy buenos con el prójimo, y otra cosa es que veamos que entre los partidos políticos la traición deja dividendos, y eso es algo que los jóvenes están creciendo con eso, es algo que están experimentando, y que si no se atiende esto de manera rápida, pues eso es lo que van a pensar que está bien. Y el ejemplo de que si quieres ser rico, métete a la política. Que aparte ya es el hueso, es algo que hemos mencionado siempre. El ejemplo de que la riqueza fácil es buena. O sea, estamos viendo que en una sociedad informada donde la gente va a la universidad, pues sabe que tener cierto patrimonio cuesta mucho trabajo. El hecho, tú lo sabes bien, Carla, el hecho de ser emprendedor es un verdadero reto y requiere que la gente esté trabajando día tras día para conseguir aquellos anhelos que quiere ver de esa publicidad que llama a los jóvenes, ¿no? A que realmente pues quieran tener una mejor vida de la que tuvieron a lo mejor sus papás. Pero cuando vemos que hay muchas personas que están allá alejadas de la riqueza y todo esto, y también ellos también tienen derecho a querer tener una vida mejor. El problema es que lo que están viendo es que el medio no es exactamente el mismo que compartimos, porque la violencia está ahí, el narcotráfico ofrece otro tipo de opciones. Esos son los antivalores a los cuales hay que ponerle mucha atención. Yamil, ¿qué busca un joven para salir a votar? ¿Qué es lo que te motiva a platicar de política, a salir a una urna?
¿O qué tiene que tener un candidato para que llame la atención? Pues mira, en primer yo pienso que somos una generación muy perceptiva. Esto sí de las redes, que opinamos mucho por redes y luego no hacemos como. Siento que somos perceptivos, queremos expresarlo y muchas veces no sabemos cómo, entonces acudimos a las redes sociales. Pero en cuanto a política, siento que ya somos una generación, ya dijimos que irreverente no, pero un poco rebelde, en que ya no queremos un político que sea políticamente correcto. Queremos a alguien que sea diferente, pero que de verdad sea diferente. O sea, no que se eche un speech de que es diferente y sabemos todos que es lo mismo. Entonces, siento que sí estamos hartos, sí lo que buscamos es alguien realmente diferente, alguien que venga con alternativas de cambio reales, que no venga de un sistema político de toda la vida, sino que sea parte de nosotros, porque lo que nosotros queremos, y es lo que he comentado muchas veces con muchas pláticas de este tipo, es que también somos una generación que entre todos buscamos apoyarnos, como que buscamos un desarrollo íntegro, buscamos lo mejor para nuestro país y pues buscamos a alguien que sea de nosotros, alguien que de verdad nos represente. ¿Crees que entonces estamos tomando la política en cierta forma en nuestras manos? Por ejemplo, ahora tanto independiente, ¿nos estamos moviendo con nuestros medios, rechazando partidos políticos para no tomar una bandera? Siento que queremos hacerlo. Okay. Digo, creo que esto ya está muy manejado, pero queremos hacerlo, queremos tener en nuestras manos el cambio del país. Tal vez somos catalogados como una generación que pues muy floja, se ha escuchado, ¿no? Pero creo que cosas como en el sismo se vio que somos una generación que se mueve, que de verdad buscamos el cambio, que necesitamos solo esa motivación para actuar. Y esa vez nos aventamos todos, y es lo que queremos hacer por el país, aventarnos todos para lograr el cambio, para que todos tengamos mejores condiciones, porque claro, somos un país extremadamente desigual. Y como generación lo percibimos y queremos buscar ese cambio y no lo encontramos en la política actual. A ver, señor Vicente, yo tengo una duda muy puntual Diga usted, para su señorita. generación. Tenemos dos sectores, ¿no? Vamos a poner dos grupos. Uno, que es generaciones pasadas, que quizá a nivel político ya tienen muy estipulado por quién van, por una lealtad política o por algunas ideologías que, vamos a poner nuestra terna de candidatos que hay ahorita, están cumpliendo con esa expectativa. No tienen esa indecisión como el otro grupo, que somos los jóvenes, que no sabemos, ¿no? No queremos o rechazamos o actuamos dentro de la política. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ven ustedes que no estamos viendo nosotros? O más bien sería, ¿qué aceptaron ustedes que nosotros ya no queremos aceptar? ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que ojalá y algún día lleguemos a dejar el ustedes y nosotros, primero que nada, y ser todos juntos. Y yo creo que eso depende mucho de los liderazgos, de quién conduce, cómo conduce y cómo trata de despertar ese entusiasmo. Yo creo que también hay muchos jóvenes que son como bebesaurios. De repente tratan de imitar al viejo estilo, hablando de la política. Y yo lo veo, lo observo, como jóvenes así quieren agarrar los estilos, ¿no? Y de repente llegan con dos ayudantes, ¿no? Y son chavos, ¿no? Con dos chavos más y a una reunión. Están agarrando ese estereotipo que ya los demás ya no queremos que exista. Con guaruras. ¿No? Pues sí, a lo mejor no tanto con guaruras, pero sí como que son bebesaurios. Entonces, yo creo que las dos cosas son malas. Y en la medida en que, digamos, las actuales generaciones no dejen los espacios vacíos y acudan a hacer lo que les toca, miren, yo lo veo en el sector empresarial. Yo fui presidente nacional de Canacintra, ya hace algunos años, fui el presidente más joven de la historia a los 35 años. Entonces, yo cuando salía de trabajar a los 22, 23 años, me iba a Canacintra, ¿no? No me iba a los antros, no me iba a jugar con los cuates, ¿no? A lo mejor me decían, sangrón, esto, lo total. Entonces, creo que llegué por cansancio. Pero a ver, los 35. dices que nos quejamos, pero ¿ustedes creen que hicieron un buen trabajo con lo que nos están dejando? Yo creo que no es lo que nos están dejando. Al final de Yo creo cuentas nos es tienen que pasar la batuta. no, ya la tienen. ¿Crees que ya estamos? Y si no la agarran, esa es su responsabilidad. Yo creo que Si apenas piensan estamos empezando a agarrarla ya. Pero mira, por ejemplo, en los eventos empresariales, Ajá. hay grupos de jóvenes empresarios. Ustedes los han visto. ¿Cuántos son? Una minoría. Cuando es la mayoría. Porque la gran mayoría de los jóvenes, e incluso
de mujeres también, no están dispuestos a trabajar, a llenar esos espacios, y a lo mejor les interesa más, y es su derecho, además, a estar en el antro, o a estar en la rumba y el bongo. Pero si ustedes van a Coparmex, si ustedes van a Canacintra, si ustedes van a Concanaco, y ven cómo son las comisiones de jóvenes empresarios, no juntan 400. Vamos a continuar este tema regresando al corte que se está poniendo bueno. Ya estamos nivel entrando al que nacional, tenemos que entrar. Toca. Vamos a ver ahorita que regresemos. Vamos a un corte. Comploteando. Exacto, es más interesante. Me puede dar un infarto, ¿no? No le vaya a dar nada, por favor. No le va a dar nada, pero sí es un tema que hay que discutir eso. No creo que realmente ya hayamos tenido la oportunidad de tener la batuta tal cual. Creo que sí seguimos en un momento de transmisión. Pero en el momento en el que estamos, yo creo que está la generación nueva enojada o molesta o no conforme con lo que nos están dejando. Sí. Y ahora, ¿es su generación la que tiene que corregir lo que no hicieron bien o nos toca a nosotros corregir esos errores? Pues, a ver, yo aquí lo que veo es un gran debate, ¿no? Es un gran tema esta cuestión. Hay un gran vacío, vamos a aceptar esto como una realidad. Hay un gran vacío de liderazgos. Esto es algo que estamos viviendo. El día de hoy, realmente yo lo que estoy viendo es que no hay referentes jóvenes que uno diga, oye, este político, ¿cómo me atrevo? De repente que llegamos a encontrar algunos oasis por ahí, ¿no? Un Pedro Kumamoto, exactamente, que ahora son como los estandartes, ¿no? De la juventud. Perfecto. Yo creo que hay todavía personas mucho más valiosas. Soy una persona que además piensa en que el institucionalismo es algo bueno. Entonces yo creo que el hecho de que estemos pensando en que todo mundo vamos a llegar a ser importantes por la vía independentista es un error. O sea, porque lo primero que tenemos que aprender a trabajar como sociedad es hacerlo en equipo, ¿no? Porque el hecho de que yo sea un candidato independiente, pues ¿a quién voy a llevar conmigo a tratar de hacer este cambio? Hay una situación que me parece crítica. Aquí no se trata de pasarle la batuta a alguien, o sea, como si fuera a ser mi heredero. Los jóvenes tienen que tomar en sus manos esa gana de ir por esos puestos políticos y esos puestos empresariales y esos puestos de lo que sea. O sea, no puede ser que haya una distinción tan diferente entre las personas que tienen poder y las que no lo tienen. O sea, si voy a ser yo vamos a ponerlo así, si yo voy a ser un barrendero, pero vivo en esta nueva generación, pues voy a darle con todo. O sea, no podemos estar esperanzados a que vayan a venir otros políticos, como dice aquí Vicente, los babysaurios, ¿no? Bebesaurios. Exactamente. No puede ser eso, no podemos estar atenidos a que vayan a venir a solucionarnos la vida. Pero también ahorita estamos viendo mucho eso, son esas herencias de estos nuevos políticos. Son malas prácticas que hemos tenido como sociedad, ¿no? Y yo creo que el emprendedurismo nos puede dar las claves para salir de este lamentable problema en el que estamos, ¿no? De inmovilidad, porque el emprendedor no debe de ser nada más aquel que quiere hacer un puesto y que quiere hacer una nueva empresa. Tiene que ser una persona que tenga la ansia de generar un cambio en su país. Un emprendedor debe estar también en la política y también debe estar donde no existe el poder para hacer un cambio. El cambio se tiene que hacer desde los puestos donde no hay poder. Pero aquí hay muchos temas que quisiera tocar. El primero, la cuestión de los partidos políticos. Siento que como jóvenes no estamos peleados con los partidos políticos. Estamos peleados con la idea de que si un político es de cierto partido, ya de cajón tiene que tener todas sus ideologías. Nosotros queremos romper esquemas, queremos tomar cosas nuevas que para nosotros son buenas y que van a hacer bien a la sociedad, a nuestra percepción. Y ese es un buen punto. Los independientes, pues todos sabemos que aunque lleguen, si no tienen mayoría en el Senado o en las cámaras, no sirve de nada que estén ahí. Entonces, la parte independiente yo también pienso que no sirve, no todo el mundo lo sabe. Sí existe esa esperanza de que llegue un independiente y vaya a cambiarlo todo. No va a pasar, pero ojalá y en algún momento de la vida pase. Y en cuanto al empresarial, yo siento que el emprendimiento sí es un tema un poco complicado, porque tal vez si no hemos tomado la batuta, como decíamos hace ratito, es por las oportunidades. Hoy sabemos que quedarte con la licenciatura es como tener la prepa hace unos años.
Entonces, la gran mayoría se va directo a la maestría. Entonces, entramos al campo laboral después. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos una beca que nos impide trabajar o muchas cosas de ese estilo. Entonces, no es como que sea tan fácil para esta generación introducirse a un campo laboral y además tener un buen sueldo para vivir dignamente. Yo pienso, ahí es un punto importante. Y otra, a la hora de emprender, muchas veces suena muy bonito el término, nos los han puesto muy de moda, pero nos han contado la parte bonita de cuando estás formando una empresa y ya está funcionando. Y muchos se avientan sin saber nada de lo que de verdad requiere crear una empresa. Entonces, bueno, somos la generación del yo puedo y yo lo haré, así nos catalogan. Claro, ya ser rico. Pero también una generación que somos intolerantes a la frustración. Claro, una es que nos cansamos de la idea si en caso de que empiece a no funcionar, y otra es que también nos aventamos y creemos que sí, el Internet nos va a dar muchas cosas, pero también hay cosas que no nos explica de bien a bien todas nuestras dudas el Internet y necesitamos una intervención como un programa educativo para crear una empresa. A ver, yo algún día fui joven, creo. Y ahorita reflexionando por lo que decía Yamil, por ejemplo, cuando yo empezaba, desde que iba a la escuela, al Politécnico, pasé por ahí, no fui muy buen estudiante que digamos, se hablaba de la generación de la crisis. O sea, Seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Y yo creo que la crisis está dentro de cada uno de nosotros. Depende de... Yo vengo de la cultura del esfuerzo, llegaba yo en camión a la secundaria, en metro, etcétera, todavía trabajando ya y estudiando toda la vida. Depende de cada ser humano, independientemente, y sobre todo en la etapa de juventud, que es la más productiva, la más importante, porque luego ya uno no sirve después de los 40. O sea, si pierdes el empleo, si lo que sea, entonces te metes de ambulante o te metes de algo, pero ya no sirves. Pero, por ejemplo, ahorita uno de los grandes desacuerdos que están habiendo es el millennial, más importante esa calidad de vida que la parte profesional, como en su caso fue que eran personas demasiado entregadas al trabajo, que le sometían muchas horas, demasiado esfuerzo, pero y entonces no ahora nosotros somos flojos. Mis cuates no. O sea, yo en lugar de quedarme e irme con los cuates, pues yo tenía que ir a trabajar y te dicen el matado, ¿no? Entre los cuates, porque no jalas. Pero ahorita un poco pensando ya en el trabajo, que además a los 20 y tantos años, bueno, yo terminé mi carrera en Grupo Infra a los 25 años, de 25 años a los... O sea, hace más de 15, o sea, entré muy joven. Pero me acuerdo cuando estábamos, fui experto en comercio exterior y estábamos exportando y viendo, mi herramienta para empezar un estudio de mercado, era el directorio telefónico. O sea, yo llegaba a Colombia, ¿no? Y para saber cómo andaba la industria a la que yo me dedicaba, llegaba y en el hotel mi herramienta era agarrar el directorio telefónico y empezar a buscar. Sí, nosotros pasamos de lo analógico a lo digital. Claro, hay muchas herramientas hoy en día para buscar el camino corto, que no necesariamente es el camino fácil. Pero, digamos, yo creo que también vale la pena que algún día se analicen las herramientas que se tenían en el siglo pasado con las que hoy se tienen. Que también hay mucho peligro, en fin, con todo eso. Pero la verdad... Pero la tecnología nos ha hecho hacer más fácil las cosas y nos ha hecho ser más prácticos. Yo era director de comercio exterior, entonces import y export, ¿no? Entonces para exportar, así les decía, para importar, también agarrabas el directorio telefónico. Hoy, con un clic, sabes en el mundo cómo está. Claro, entre todos los actuales, millennials y todo eso, hay una gran competencia y ciertamente, ahí está lo que dice Yamil, coincido plenamente con él y lo que decía Gustavo. Hoy, si no tienes maestría o doctorado, es como antes la licenciatura. Y entonces te lleva más tiempo, porque terminas a los 30, 31, 32, terminas entre comillas, y es cuando te incorporas al mundo laboral, ya sea por el lado de la empresa, de contratarte o de buscar tener tu empresa. Y nosotros empezábamos a los 20. Pero a ver, tú mencionabas ahorita... Coparmex, Canacintra, todo. ¿Cómo reciben entonces ustedes a este joven que llega de 27 años, quizá con una maestría, sí, con muchos sueños, con muchas ganas, pero sin experiencia y con una filosofía completamente diferente para llegar
a trabajar con No, ustedes? eso refresca la organización. ¿Solo la refresca o también causa Yo fricción? tengo un moderniza. punto Yo distinto, yo ahí sí tengo una cuestión de un poquito de discrepancia. El millennial, por lo general, cuando tiene este tipo de estudios, va a llegar a una empresa y va a empezar vamos a ver, no tiene la misma perspectiva que antes se tenía en las personas jóvenes que empezaban a trabajar. ¿Cuál era la perspectiva de antes? Pues que había una escalera, ¿no? Esta escalera la empezabas a hacer desde que iniciabas un trabajo y tenías la perspectiva de que en esa escalera ibas a ir subiendo peldaños hasta donde pudieras llegar, ¿no? Y gozar de los beneficios de ese trabajo. Ahora no es así. Ahora lo que estamos viendo en esta cartografía de lo que sucede con las expectativas de los millennials es como un juego de serpientes y escaleras, ¿no? O sea, subes 2, 3 peldaños y de repente te vas para otro lado. ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede eso? Porque ya no te gustó el trabajo. Sí. Porque no te sentiste con la presión a lo mejor de que tenías que llevar. ¿Por qué? Porque la gente también se casa mucho más tarde, no tiene este tipo de responsabilidad. De hecho, hay que ver esta cuestión en el sector empresarial. Si tú ya tienes, por ejemplo, mi edad, 34 años, ¿no? Y de repente le preguntas, oye, ¿dónde vives? Bueno, pues todavía vivo con mi mamá, pues porque así me evito pagar renta. Generación Peter Pan. No tengo hijos, generación Peter Pan. Pues tú como empresario dices, no me late. ¿Por qué Peter Porque Pan? se nos va a ir. Es ¿no? que aquí hay muchas cosas. Mira, yo estoy de acuerdo en eso, estoy súper de acuerdo en que no nos queremos atar a nada, no vemos ningún compromiso en ningún lado. Exacto. Entonces, sí está ese rollo de que el promedio de un millennial en un trabajo es de 2 años. Y porque busca muchas vacaciones, busca viajar todo el tiempo y todo esto. En parte siento que hay un factor importante ahí y es que hay mucho pleito generacional en esa parte porque pues nosotros sí vemos como que, ¿sabes qué? Yo en un trabajo, dime qué hago, lo hago y te lo doy y ya está, y no tengo que estar cumpliendo un horario. Esa es como una mentalidad, ¿no? Como que te estoy dando lo que tengo que hacer y no tengo por qué quedarme 4 horas más, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que se sientan inconformes, digo, se sientan porque yo he estado trabajando, pero actualmente no trabajo como tal. Pero sí siento que en parte tienen su parte de razón, tenemos nuestra parte de razón. Porque si estás cumpliendo con el trabajo y ya lo acabaste, ya lo entregaste y está bien hecho, pues entonces, ¿qué tienes que hacer 4 horas más encerrado en la oficina y hasta el otro día lo nuevo, ¿no? Sí, entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Y vuelvo al punto que tocábamos hace rato. Yo creo que el problema, si es que es un problema, es que ahora con el tipo de comunicación que tenemos, que es lineal, inmediatamente sabes de lo que las demás personas están viviendo. A ver, si yo no tengo educación, ¿no? Y no tengo los argumentos para decir que no quiero ese trabajo, pero yo veo que los demás también lo hacen, ¿no? Y aún así en trabajos que no requieren tanta calificación, vemos este tipo de fenómenos. Sí, pero con ese comentario que acabas de es hacer un de mí, problema, ¿no? lo que tú decías, yo creo que ahorita uno de los grandes problemas también son las instituciones que no son flexibles, entonces que no responden a las inquietudes, excepto por ejemplo en Silicon Valley, ¿no? Donde tú puedes llegar, escoger en qué momento te pones ahí a hacer ejercicio, o sea, como que sí están entendiendo mejor a la juventud y a las nuevas generaciones, pero en general que tienes que cumplir un horario, que tienes que checar, y como que esas instituciones en general son las que tienen que aprender a ser más flexibles, incluso desde los consejos de administración y todo eso, para que ese joven, mira, yo me hice un ahijado que tiene un puestazazazo en una gran organización. Bueno, ya no está tan joven, ya está en 40, pero de repente en otra organización le mandaron una invitación y dice, oye padrino, ¿cómo ves tal? Y me dan más lana. Y ahí viene la rotación que se decía. Oye, hay una rotación impresionante. Yo llegué al cargo más alto que puede aspirar alguien que no es dueño del grupo industrial al que pertenecí y de corazón sigo perteneciendo. Pero era la rigidez lo que se decía hace rato, ¿no? Ibas así. Hoy los chavos se aburren rápido y las instituciones tienen que generarles Aquí vamos a tener un debate, ¿eh? Vamos a corte y vamos a ver, porque millennials piden tener un impacto y ustedes tenían un desarrollo profesional, era lo que buscaban en general. Vamos a un corte, ahorita seguimos con este tema. Tiene que comprender esa diferencia. No estoy tan seguro, ¿eh? Ahorita voy a decir por qué. A ver, Gus, ¿buscamos impacto o no? ¿O qué estamos buscando
¿Por qué ahora tanto cambio en las organizaciones? La situación es la siguiente. Aquí estábamos hablando que de Google, de todas estas de Silicon Valley, ¿no? Que tú lo estábamos diciendo en el corte, representan esto en la sociedad, ¿no? Y vamos a ver, no nos hagamos, los millennials no son todos estos que salen con 2 licenciaturas, una licenciatura y 2 maestrías y un doctorado y no sé qué tantos diplomados. No es cierto, es una falacia. La mayoría de los millennials no tienen tanta educación como nosotros quisiéramos, porque si eso fuera realidad, este país ya sería otra nación, ¿no? Sería seríamos otra cosa, no es cierto. La mayoría, vamos a ser muy sinceros, muchos, si no es que la gran mayoría de los millennials, no trabajan en este tipo de instituciones. Y voy a ponerlo de una forma, si quieren, va a ser polémica, pero si yo soy un millennial, como les decía, que soy muy barrendero y chambeador y todo, ¿no? Así me gusta que sea la gente, pero yo no puedo decirle a la institución que me está contratando que me vaya a dar un horario cuando yo quiera ir. No es cierto. Si están abriendo una tienda y tiene que estar limpiecito para las 7 de la mañana, pues tengo que llegar a las 6. Me tengo que someter a ese tipo de cosas. Y lo que estamos viendo es precisamente esa dislocación entre un discurso, ¿no?, de gente con educación y que puede darse el lujo de rechazar ofertas de trabajo, ¿no?, contra esta otra realidad, que eso es lo que estamos viendo en el día a día con lo que pasa con cualquier tipo de empleado de gobierno, ¿no? Porque si tú eres un empleado de gobierno tienes todavía más responsabilidades. No puedes decir que vas a abrir la ventanilla única hasta las 11, no se puede. Sí. Hay que someterse también a este tipo de cuestiones institucionales que tiene que ver con las reglas, ni modo. Pero yo aquí... pues, obviamente es el tipo de trabajo, ¿no? Obviamente una tienda abre una hora y cierra una hora y tiene que haber siempre un empleado, obviamente es otro tipo de negocio. Pero cuando son trabajos de oficina, cuando son trabajos que te encargan una tarea, la acabas y te quedas sentado ahí porque no puedes hacer más, porque no tienes lo que vas a hacer mañana, no te lo pueden dar para hoy, es cuando sí dices, se tiene que reformar esa manera de trabajar porque la generación te lo está exigiendo, porque ya no estamos cómodos con eso, porque queremos aprovechar nuestro tiempo. Yo pienso que aquí hay muchas situaciones de ese estilo y también las empresas, ese es el rollo que hay ahorita con los millennials, porque ahorita esta brecha generacional, esta pelea entre generaciones, va por ahí, va por esa, nosotros sí queremos causar impacto y ahí se ve también en las organizaciones no gubernamentales que pues, cada vez van en aumento y son los chavos los que quieren impulsar y hacer cosas que tal vez en su trabajo no ven, o también el emprendimiento social, la gente ya busca hacer negocios pero impactando también a un sector vulnerable para beneficiarlo. Yo siento que aquí sí tienen que ir cambiando mucho las condiciones laborales, sí tiene que ir cambiando mucho la manera de hacer una empresa, la manera de ser empresa, porque las condiciones no están siendo las que necesitamos. Sí estoy muy de acuerdo en que los jóvenes no queremos desperdiciar el tiempo y las empresas lo que quieren ahorita es que hagas tus labores y ahí te quedes y ya acabaste hasta que sea tu hora de salida. Tiene que cambiar eso. A ver, Vicente, ¿cómo reciben ustedes el home office? Horarios muy flexibles, ideas nuevas, que ahora vamos a hacer mejor una campaña de redes sociales en vez de hacer el marketing tradicional. ¿Cómo reciben eso? ¿Realmente están empezando a cambiar el chip para llegar al punto de cambiar o hay una resistencia? Yo creo que no. Yo creo que es que tenemos un México de contrastes. Exacto. Entonces, por desgracia, no podemos generalizar. Ejemplo. Tienes que atender a las redes sociales para estar en el mundo de estos millennials, de estas nuevas generaciones que van a las redes sociales. Pero hay otros millennials y nuevas generaciones que no, las que tienen menos oportunidades, deseos o lo que sea. Entonces, las dos cosas se tienen que hacer, porque es un México de contrastes. Por desgracia, es un México que todavía tiene mucha pobreza, que todavía hay muchos jóvenes que no tienen las herramientas, y eso sí, no las tienen, porque es parte de lo que tiene que hacer el Estado mexicano, el gobierno, etcétera, de llevar herramientas y tratar de poner en igualdad de circunstancias a estas nuevas generaciones. Entonces, es un México de contrastes. Lo que sí, mi comentario en general venía en el sentido de que en ciertos niveles gerenciales hacia arriba, lo que tiene que prevalecer es el resultado, ¿no? Entonces, para evitar, yo tengo un vecino que está joven, ¿no? Y llegó de Australia, ya terminó finanzas,
entra un banco tototote, grandote, de los grandotes aquí. Se aburría, porque decía, oye, Vicente, además le gusta ir a hacer pizzas conmigo y todo, se entiende mejor conmigo que, ¿no? Los papás, ¿no? Tiene más confianza a veces con otro amigo que en casa, para hacer tus temas. Y entonces me decía, estoy fastidiado. ¿Por qué? Porque yo ya terminé rápido lo que me encargaron, pero las políticas de la empresa, del banco, son rígidas, y entonces me paso cruzando los brazos y ya se cambia otro banco que es más pequeño, pero que es más flexible, y que entonces como que se siente más divertido estar en ese banco. Entonces, si tenemos los mismos resultados, podemos pasarlo más divertido y tener más flexibilidad. Entonces, si estamos llegando a ese punto medio, Falta vamos mucho. a concluir. Ahora, yo lo que veo es, hay un autor norteamericano que se apellida Mills. Nos dice una cosa muy, muy clara. La historia de las civilizaciones ha sido así. Empezamos desde cero, ¿no? Hay una época de crecimiento y una época donde llegamos y ya tenemos un cierto estatus, no sé qué, y empieza un declive. O sea, llegamos a este pico y empieza un declive, ¿no? Cíclico. Exactamente. Y ahí es cuando entran los burócratas, cuando entra la aristocracia en el último caso, que es la gente que dice, bueno, pues ya tenemos este legado, pues ¿para qué nos ponemos a trabajar más? No podemos llegar a ese conformismo. Tenemos que estar en la etapa siempre en la etapa del inicio, y donde estamos tratando de llegar a un buen estándar. Y esa es la etapa de los bárbaros, aquellos que se paraban en la mañana y órale, a darle con el hacha a los que se le pusieran enfrente. Ese es el tipo de país que necesitamos, independientemente de que si somos empresarios, que si somos de la clase política, que si somos barrenderos, que si somos de cualquier estrato social. Si no tenemos un eje conductor que rija nuestra forma de ver la vida, no vamos a pasar de eso, ¿eh? Estados Unidos ya lo pasó despuesito de la guerra de secesión. Pues de repente toda la gente estaba dividida y lo único que hicieron fue decir, si no nos ponemos a trabajar y a crear empresas y a crear un sistema fiable políticamente hablando, si no hacemos todo eso, vamos a seguir igual. Y esa fue la historia del progreso de los Estados Unidos. Yamil, ¿estamos trabajando entonces? Pues mira, mi conclusión, me gustaría dar unos datos duros del por qué también no hemos entrado tan a fondo a tomar la batuta. En unos clics, justamente hablando de la tecnología, en el INEGI encontré que en México somos más de 92 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales solo 54 millones y piquito están dentro de actividades económicas. Y de esas 54, 14 están en la informalidad. Esto nos habla de faltas de oportunidades. Entonces, sí hay un pleito generacional, sí nos están dejando algo que tenemos que corregir, y entre ellos la falta de oportunidades, que sí nos lastima y nos sigue con la desigualdad. Señor Vicente. Yo diría que primero es una gran generación de ustedes. Tiene una gran preparación, tienen el mundo a sus pies, y que mucho va a depender del entusiasmo de cada uno de nosotros. Yo también fui joven, también era talla así como Yamil algún día. Hoy se me olvidó el cinturón ahí en el club y un cuate me dijo, oye, ¿qué talla eres? Dije, talla Rotoplas. Entonces, algún día lo fui. Y de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero ciertamente cada quien tiene que tomar lo que necesite y quiera tomar. Ahorita que decía Yamil esto, me recordaba que pues hay personas que dejan sus espacios y eso al final de cuentas lo van a pagar porque si llegan a reaccionar ya va a ser un poco tarde. Entonces ciertamente depende de cada ser humano, de cada uno independientemente de las edades, más cuando se es joven, el abrirse paso en la vida y de tratar. Algunos tendrán anhelos de tener un coche, de tener una casa, de tener una familia, que no quiten de la mente sus objetivos. En la medida en que tengan en la mente sus objetivos, los van a conseguir. Pues muy bien, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado.
Y pues bueno, ya los escucharon, diferentes puntos de vista, ninguno bien, ninguno mal, simplemente diferentes perspectivas. Lo importante es que hay que ponernos de acuerdo en esto. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto en otro programa de A Fondo, porque aquí es con una visión millennial. Buenas noches.